En primer lugar, quisiera señalar que después de casi 2 meses de un proceso arduo, un proceso que comenzó con la entrega de un proyecto de ley de parte del CONALCAM, de parte de la Central Obrera Boliviana, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y a partir de la presentación formal de este proyecto de ley, inicia su debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aprobamos en este tiempo, compañeros, compañeras, 2 leyes. Una primera ley que aprueba la modificación parcial de la Constitución Política del Estado en su artículo 168, y una segunda ley que acabamos de aprobar esta madrugada, que convoca a un referéndum para consultar al pueblo boliviano sobre esta modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Hemos estado en la primera ley durante 27 horas debatiendo en una sesión muy larga en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que más de 2/3 de compañeros y compañeras, no solamente del MAS, aprobaron esa primera ley. Y el día de hoy, después de 17 largas horas de debate, aprobamos esta nueva ley de convocatoria que usted promulgará, compañero Gringo. Quiero en primer lugar agradecer, reconocer la enorme capacidad de nuestros compañeros diputados, diputadas, senadores y senadoras, una tolerancia a prueba de fuego, una capacidad de diálogo, inclusive con los que no quieren dialogar y no quieren escuchar. Saludarlos y agradecerles por haber mantenido una férrea unidad, una indisoluble unidad que nos ha garantizado que estemos hoy día promulgando esta ley. Hubieron también diputados de oposición que fueron amenazados con ser expulsados, que fueron amenazados con procesos por parte de algunos miembros de las bancadas de oposición por el único hecho de votar a favor de estas 2 leyes. Esos son los, entre comillas, demócratas que no permiten que haya diputados y diputadas de oposición que estén del lado del pueblo boliviano. Esos que amenazan, ofrecen inclusive golpes, agresión física, son los que quieren venir a darnos lecciones de democracia. Quiero que sepan, compañeros, compañeras, dirigentes y dirigentes, compañeros de base de las organizaciones sociales, que nos sentimos orgullosos de poder haber tomado su mandato y como Asamblea Legislativa Plurinacional llevar adelante este proceso que abre las puertas al mayor instrumento de la democracia que existe en nuestro país, el referéndum. Antes de que el presidente Evo Morales este proceso de cambio, esta revolución democrática cultural, ha sido la que ha generado la posibilidad de que
más de 3 millones de bolivianos que en 2005 ni siquiera tenían un carnet de identidad para votar, hoy puedan votar. Es un dato muy interesante, porque eso profundizó la democracia, inclusive representativa. Cuando el presidente Evo Morales fue electo en 2005, alrededor de 3 millones de bolivianos y bolivianas votaban en elecciones generales. En 2014 votaron más de 6 millones de bolivianos y bolivianas. ¿Qué pasó? Es que ahora aparecieron de la nada en tan solo 8, 9 años 3 millones de bolivianos. No, esos 3 millones de bolivianos estaban en el país, pero no le importaba a los gobiernos del pasado que esas personas, esos ciudadanos, no tengan derecho a acceder al voto, no tengan derecho a acceder a un crédito, no tengan derecho a acceder a vivienda. ¿Acaso eso no es más democracia? Claro que es más democracia. Y esa democracia la construyeron las organizaciones sociales a la cabeza del presidente Evo Morales, con esfuerzo, con trabajo, levantándose a las 5 de la mañana todos los días a trabajar, acostándose pasada la medianoche todos los días después de haber tenido más de 12 horas de trabajo. Esa es la democracia que conocemos. Esa es la democracia que conoce nuestras compañeras gremialistas en los mercados, porque ellas saben lo que es levantarse a las 4 o 5 de la mañana. Esa es la democracia que conocen los trabajadores que entran a las fábricas antes de que amanezca. Esa es la democracia que conocen millones de jóvenes que hoy tienen la oportunidad de educarse, de ir a escuelas dignas, de ir a universidades con laboratorios, con comodidades, que hoy se sienten orgullosos de ser bolivianos. Esa es la democracia que queremos construir, y por supuesto que la democracia es perfectible. El 51, antes del 52 o 53, las mujeres no éramos parte de esta democracia representativa, no teníamos ni siquiera derecho a votar. Los pueblos indígenas, las grandes mayorías pobres de Bolivia, no teníamos ni siquiera derecho a votar. Y el pueblo boliviano perfeccionó esa democracia. El pueblo boliviano, con la promulgación de esta ley, presidente, perfecciona la democracia, porque permite que aquel gobernante que hace las cosas bien tenga la posibilidad de ser elegido por su pueblo. Eso es mayor democracia. Nos quieren equiparar la democracia con alternancia. Y desde aquí, desde Palacio de Gobierno, al lado de ustedes, compañeros y compañeras, les decimos al país que la alternancia de esos gobernantes del pasado era un pasanacu. Era un pasanacu en el que se alternaban los amigos de siempre. Jamás un hombre como usted, compañero Gringo González, podría estar sentado en esa silla como presidente en ejercicio si hubiéramos seguido en el pasanacu de la derecha neoliberal. Jamás. Jamás la compañera que hoy se sientan en la Asamblea Legislativa Plurinacional como yo podríamos haber estado en más del 50% de mujeres en una Cámara de Diputados. Porque su pasanacu no es democracia, presidente. Su pasanacu es simplemente que alternen pequeños grupos de poder para llenarse los bolsillos. No es más democracia para el pueblo. Esta ley de convocatoria, presidente, que tiene 7 artículos, una disposición final única,
y una disposición derogatoria, contiene la fecha del referéndum, el 21 de febrero. Se confirma para todo el pueblo boliviano lo que nosotros ya habíamos anunciado. Está la pregunta del referéndum, que es la misma pregunta que el Tribunal Supremo Electoral propuso a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el Tribunal Constitucional ratificó, garantizándonos su constitucionalidad. Garantiza el presupuesto que será otorgado por el Tesoro General de la Nación, garantiza a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas en el exterior que van a votar igual que los bolivianos y bolivianas aquí en territorio nacional. Presidente, ¿se acuerda usted cuando usted era embajador fuera del país? Ha sido embajador y cónsul fuera del país y tenía que ver llorar a nuestros compañeros ciudadanos bolivianos y bolivianas en el exterior porque se sentían imposibilitados de poder pronunciarse. Nadie hubiera garantizado el voto en el exterior si no fuera el presidente Evo Morales y las organizaciones sociales junto al pueblo boliviano. ¿Acaso no es esto más democracia? ¿Acaso no es más democracia que esas más de 1 millón de bolivianos y bolivianas que están en Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos y en otros países puedan votar? ¿Acaso no es esa la democracia que ha construido el presidente Evo Morales junto al pueblo boliviano? ¿Acaso fue Tuto Quiroga, Doria Medina, Manfred Reyes Villa los que garantizaron este derecho a nuestros conciudadanos en el exterior? No, presidente. Somos nosotros, estos hijos humildes de esta patria tan querida que se llama Bolivia. Pero esta ley también genera posibilidades de que algunas dificultades que fueron puestas en evidencia en anteriores referéndums, como es el caso del registro de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones políticas, las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas ante el Tribunal Supremo Electoral, ya no sea un prerequisito para hacer campaña electoral y para hacer propaganda electoral en medios de comunicación masivos. Cualquier grupo de ciudadanos y ciudadanas en este referéndum va a poder hacer propaganda electoral sin haber tenido que registrarse previamente en el Tribunal Supremo Electoral. Eso abre la cancha. ¿Saben por qué? Porque nosotros no le tenemos miedo al pueblo boliviano. Los que le tienen miedo al pueblo boliviano fueron los que demandaron estas leyes con no sé cuántos recursos ante el Tribunal Constitucional. Le tienen miedo al pueblo boliviano porque fue ese pueblo boliviano el que le dio al presidente Evo Morales que esta patria que estamos construyendo con ustedes, la construimos en la certeza de que ustedes continuarán esta ruta. Porque hay decenas de líderes jóvenes hoy como concejales, como diputados, como senadores, como asambleístas departamentales, como ministros y ministras, como viceministros y viceministras. Pero la potencia de la juventud no está solo en ejercer un cargo como autoridad. La potencia de la juventud es que es capaz de soñar, de volar,
de construir, de inventar, de crear. Dejaremos en sus manos, estimados jóvenes, la potencia de una patria soberana. Dejaremos en sus manos, en manos de la juventud boliviana, una patria sólida, construida a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Por eso, presidente, compañeros, ayúdenme a decir: ¡que viva el presidente Evo Morales! ¡Que vivan las organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva nuestra juventud boliviana, que tendrá una patria grande el 2025! Muchas gracias, presidente.